Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí platicando con la doctora Gaby Martínez, que nos acompaña para arrancar este mes de octubre, el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Y bueno, ahorita platicamos de la tal lucha, porque tú siempre has dicho que no te gusta eso de las luchas de los contra los cánceres, ¿verdad? Pero bueno, es un mes muy importante porque es un mes para crear conciencia de cómo podemos reducir nuestros riesgos de tener cáncer de mama, porque recuerden que el principal riesgo que hay para esta enfermedad es ser mujer. Entonces tenemos que hacer muchas cosas para poder estar conscientes de nuestros cuerpos y bueno, tenemos la fortuna de contar en nuestro equipo de trabajo con la doctora Gaby Martínez, que es una experta en el tema de psicología y pues que ha apoyado a muchas de nuestras pacientes y que ha vivido toda una experiencia en este proceso con Proncavi que queremos explorar el día de hoy, haciendo remembranza de todas las cosas que tú has visto desde que estás en Proncavi, como inicio de esta conmemoración del Mes Mundial Rosa. Del Mes Mundial, ya un año más. Ya un año más, Gaby, ¿cómo ves? Y luego tú cumples años el mero día, el 19. Mero día, yo soy cumpleañera del 19 de octubre, Ajá. Entonces ha sido últimamente mis últimos cumpleaños muy emotivos, muy que nos ha tocado en los congresos o en los seminarios y todo ahí. Y para mí en lo personal, como dices, o sea, primero que nada, todo esto es, pues sí, como profesionista, como doctora en psicología, pero también como sobreviviente de cáncer, ¿no? Entonces, esta parte importante, la que hemos vivido fuera de la profesión y dentro de la profesión, y como, pues sí, la experiencia personal, cómo te ayuda. Y ahorita que te decía que venía yo, corre de esta parte de esta tesis que habla sobre la felicidad, y que decían que los mexicanos salimos altos en que a pesar de las preocupaciones y todos somos felices. Entonces yo me remonté, haz de cuenta que fue esta parte que es lo que yo trabajo mucho, que como a través de la enfermedad y a través de fluir con el cáncer puedes ser feliz. Que es un reto, y ¿no? Que suena así como mágica, como pues como decir de esta que se fumó, ¿no? Pero pero es que es cuestión de actitud y de salud. Entonces, sí puedes ser feliz dentro de, claro, con el dolor, con las complicaciones y todo, pero la felicidad no te la va a quitar tampoco una enfermedad. Y eso es importante, y es lo que, por eso cuando dices esto de la lucha y todo, más que luchar, y sí, pues porque luchamos con vivir día a día, es como algo interesante, así como metafórico. Lo que cuando a mí me tocó, yo creo, hace que fueron como 10 años, que estaba como muy de moda, mendigo cáncer, y lo odiaban, lo vamos a destruir. De hecho, hubo campañas muy feas, muy ¿verdad? fuertes, entonces sí me tocaron, y entonces a mí como... Maldito cáncer, era la campaña. Ándale, maldito cáncer, y te vamos, y era como, pues, sacar toda la agresión, y entonces yo me quedaba pensando, decía, pues, nos estamos poniendo con sazón a los trancazos, entonces hay que fluir con la enfermedad, y entender que no somos ni las elegidas, ni es castigo, ni es porque nos tocaba, pues pasó, y ya cuando nos dan el diagnóstico, pues tenemos que fluir con el diagnóstico. Yo me acuerdo mucho que un amigo muy querido, me acuerdo que estaba ahí, y ya cuando supo en el hospital, lo primero que dijo, bueno, y después, ¿y qué sigue? Y eso siempre lo dijo, bueno, ok, ¿y qué sigue? De hecho, esa es parte de la experiencia que hemos vivido en estos años, porque pues tú sabes que no hemos tenido prácticamente un grupo de apoyo como tal, ¿verdad? Porque la idea es justamente que las mujeres que pasan por el proceso pues se den cuenta del momento actual y de qué van a hacer independientemente del desenlace, ¿qué van a hacer de aquí en adelante? En relación también al pasado, a todo lo que no hicieron, a todo lo que se privaron, a todo lo que pospusieron, y nos hemos llevado sorpresas muy agradables, sobre todo en tus talleres de terapia de arte, ¿no? Sí. Todo lo que sale en sus vidas ahí con ellas. Que fue un reto, ¿no? Me acuerdo que decíamos, bueno, vamos a trabajar. Y yo creo que el pasar personalmente por el proceso, pues obviamente me vuelve un poco más como sensible ante lo que están pasando, y entonces es como, y es algo curioso, creo que te comentaba la vez pasada de que
que no acostumbro así como ponerme en la presentación, soy sobreviviente de cáncer, ¿no? Al principio a lo mejor sí, porque es como tu bandera. Pero cuando llego a grupos, por ejemplo, un grupo que está en quimio, el que estamos atendiendo en el IMSS, y llegas y dices, ¿cómo les llego si están conectaditas ahí en su quimio y todo? Entonces sí, por eso te digo, afortunada y desafortunadamente, cuando yo les digo, bueno, quiero compartirles con ustedes que soy sobreviviente de cáncer, como que cambia como el canal, ¿no? Ahora, no quiere decir que todas las que se dediquen a apoyar a personas tienen que haber vivido esto, pero sí hay una mayor sensibilidad y a lo mejor mucho más confianza de la que está pasando por el proceso, porque ya no nomás es lo que le dice el médico, ¿no? Sino ahora sí, como les digo, el chisme científico de lo que tú viviste y de lo que te decían y cómo. Y yo creo que una de las claves es poderles transmitir que es una crisis más de vida y que sí, que unas salimos afortunadamente y otras se quedan en el camino. ¿Son guerreras? Porque ya ves que también está este estigma, ¿no? De Así que las guerreras y... Sí, está bien decir eso. Mira, volvemos a lo mismo. La guerrera es como la que va a la lucha y gana, ¿no? Un guerrero y qué padre. Pero hay algo que en estos términos, también algo que yo pensaba y lo sentí y lo percibía en muchos grupos o en personas que conocí sobrevivientes, les digo que sí se nos puede hacer una soberbia muy cañona. O sea, sí, soberbia en el sentido de soy sobreviviente. Porque no dicen, si ya vencí el cáncer, ¿qué más, no? Sí. ¿Qué me pueden pasar? Exactamente, ajá, pero entonces ahí hay una rayita que yo les decía, bájenle 2 rayitas a esa soberbia, ¿no? Y sentía, algunas personas sentían que todo mundo nos debe, pues porque somos sobrevivientes de cáncer, ¿no? Es como ¿cómo te puedo decir? Como un espacio, un lugar o un adjetivo o cualidad que se nos da. La verdad, si decimos ganamos, pues somos campeonas, ¿no? O sea, o somos exitosas en algo, pero tanto como guerreras, pues la guerrera está como entrenada a pelear. Y yo insisto, si peleas contra el cáncer, a veces te va mal. O sea, la pelea de decir, ay, no, pero te voy a vencer. Y sí, obviamente hemos dicho que nos falta humildad, que nos falta ser menos arrogantes, más tranquilos, pues no vas a hacer eso cuando tú estás en alguna enfermedad. Entonces, guerreras, pues yo no veo que pelees ni con el médico ni que pelees con la enfermedad. Vas fluyendo y vas haciendo lo que los médicos te van diciendo que tienes que hacer. Que eso yo creo que tienes que confiar, eso es algo también importante. Y a veces los guerreros luchan ahora sí como dicen, como en su propia energía, ¿no? Como en su propia fortaleza y no se dejan acompañar porque yo soy guerrera, ¿no? Exacto. Y como yo soy guerrera, no te necesito y yo creo que eso es algo muy... Yo creo que si la sobrevivencia es bellita, es el acompañamiento que tienes, ¿no? Es el acompañamiento de las redes, volviendo un poquito esto de la felicidad, decía que algo que te da felicidad son un parámetro o un indicador, son las redes y las relaciones interpersonales que tú vas teniendo en la vida. Entonces sí, la enfermedad es una manera importante e interesante de valorar todas esas relaciones que has tenido y de ver cómo si las tienes, o darte cuenta que has estado sola y que has sido egoísta o que has esto. O sea, entonces ahí es cuando viene todo esta situación de valorar muchas cosas. Yo creo en lo personal que yo no cambié, ¿cómo te puedo decir? Mi fe o algo, al contrario, la fortalecí. Como que las cosas, como que no era la queja de no tener amistades o no tener apoyo, no, al contrario, yo creo que sí era una privilegiada, pero cuando pasa todo esto, te das cuenta de lo que has hecho, como dices, en el pasado. Entonces sí es como reconsiderar, mínimo tienes 6 meses, mínimo, de tratamiento, de que tienes que reflexionar un buen rato en todas estas cosas, ¿no? De decir, ¿qué he hecho yo de mi vida? O sea, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué proyecto de vida tenía? Si el proyecto de vida de quién era, si era mío o no era mío.
y Ay, eso como es la muy vida, fuerte. ajá, y como la vida te puede dar como otra oportunidad de, más que de vivirla porque no te mueres, gracias a Dios, es como de reconsiderar y reaprender y de saberla disfrutar al máximo, ¿no? Ahí sí, creo que sí. Y yo digo, si ya pasaste por eso, bueno, pasaste porque tuviste buenos médicos, porque hubo la medicina, porque tu actitud fue positiva, por muchas cosas, ¿no? No sales solita. O sea, sí tiene que ver la actitud. Yo creo que la actitud es número uno y, y decir, y sobre todo no asociarlo con muerte, porque como que el cáncer antes tú decías, todavía se sigue, ¿no? Sí, te dicen tienes Todavía. cáncer y me voy a morir. Es lo primero que Es lo piensas, ¿verdad? primero que piensas y ahorita con la experiencia yo veo que hay otras enfermedades muy fuertes, Ujú. muy de deterioro y de todo que dices, bueno, cáncer pasas, pero luchas en ese sentido de luchar de hacer las cosas que tienes que hacer y hay otras que no, ¿no? O la libras o no la libras. Sí, Yo o creo no que esa es la necesitas estar diferencia, ¿no? enferma, Ujú. ¿no? Puedes tener un accidente y ya. Fíjate que es chistoso porque ahorita que dijiste se enferma, como que me dice, estás enferma, y yo decía, no, tengo cáncer. O sea, entonces le digo, es que nunca me consideré como enferma. Ujú. No sé si eso esté bien o mal, ¿no? Pero yo veo que, es decir, tengo una condición diferente, como cuando eres diabética o tienes la presión alta. Y eso lo aprendí de una señora que Ujú. algo tenía de un cuadro inmunológico, no sé, en una de las exposiciones y ella me empieza a platicar en algo social y cuando ella me dice, yo sobrevivo por esto y esto, dice, pero realmente lo que yo tengo es que nada más tengo una diferencia metabólica, nada más, soy diferente, una situación diferente de salud, no estoy Ujú. enferma. Y dije, órale, entonces eso me gustó mucho para mí, dije, pues sí, realmente no. Te enferma o sea, las consecuencias de los tratamientos, ahí es cuando te sientes fatal, ¿no? Y cuando sí, obviamente, el tipo de cáncer que tengas, las condiciones. Pero si tú te consideras que estás en la salud y que estás pasando por una crisis de salud y que puede haber un progreso y que puedes aprender y que puedes renovarte como ser humano en todos los sentidos, pues entonces el cáncer te va a facilitar a ese crecimiento personal. Y de hecho es una renovación porque pues las células se están regenerando, la intención es esa, ¿no? Que se salga Exactamente. todo lo que no sirve. Que era lo que yo decía, era así como esta parte, como esa limpia, ¿no? Yo decía cuando pasaba y todo, decíamos, híjole, pues me están limpiando, ¿no? Me acuerdo que adelgacé, ¿no? Dije, ay, dije, pero me parece muy Hoy canijo, te ¿no? salió el Decía, cabello ay, mi cabello, ¿se acuerdan el ondulado, cabello? Que lo traía así, chinito. que nunca me había, fíjate, eso parece muy simple. Yo siempre tengo mi cabello largo, me fascina mi cabello largo y todo. Y sí me lo cortaba y todo. Pero ¿qué me dio la oportunidad la enfermedad? ¿No? O la situación del cáncer. Que pues me tuve que aventar como, a veces se te antoja a lo mejor andar pelona, pero no te vas a atrever. O Ujú. a cortarte el cabello chiquitito y no te vas a atrever porque estás como muy acostumbrada. Entonces yo me acuerdo que mi madre me decía, lo que más sufrió mi mamá fue cuando me fui a pelar ya porque ya se me empezaba a caer el cabello. Y entonces yo lo que hice fue, ok, se me va a caer, lo traía larguísimo, me van a operar. Entonces me lo corté aquí. A los 15 días, antes de la operación, me lo corté para acá. Entonces como que hice en ese tiempo todos los looks que me hubiera gustado con seguridad tenerlo en otra situación de vida, pero que no te atreves. Entonces me dio esa seguridad de sentirme bien con el cabello corto, con el cabello. Y ya cuando me fui a pelar, me acuerdo, mi mamá se quedó muy afligida, la pobre, porque mi cabello ha sido como un símbolo importante para mí. Pues, ¿qué hice? Pues me fui a cortar y fue como, me acompañaron dos psicólogas amigas mías, salí con mi turbante así. Bueno, más bien yo no usé turbantes más, estas les ponía aquí y, y salí y fue como, nos divertimos, te lo puedo decir que nos divertimos. Las caras de todo mundo, de la expresión de todo mundo, de que me estaban cortando, tengo fotos y tengo todo, porque dije, no la voy a sufrir, voy a sacar lo mejor de estas situaciones y es lo que yo trato
compartirles a las señoras, dentro de lo malo que nos está pasando, pues disfrutarlo. Pues es una muy buena manera de iniciar este mes de octubre conmemorando la vida y conmemorando la vida de Gaby como una de nuestras grandes aliadas en Proncavi y pues como una de las grandes personas que han podido influir en la vida de otras mujeres que han pasado por este proceso, que ya no vamos a decir enfermedad, y que han logrado pues darse cuenta de para qué fue, ¿no? ¿Para qué yo fue? creo que eso Sobre es todo eso. Exacto, no preguntarme por qué a mí, sino para qué a mí. Yo creo que eso a mí en lo personal, y es lo que les comparto también, es quiénes somos en la vida que a nosotros nos toque. ¿Por qué a mí? Pues es una soberbia. Es ¿para qué, Señor? O sea, ¿para qué la vida me está dando esta oportunidad de esta experiencia y de salir adelante? ¿Para qué, no? Entonces, ya he contestado muchos propósitos y muchos para qué. Pues uno es estar aquí con ustedes. Claro, y haber enfrentado ese reto. Vamos a un corte, continuamos en Prevención en Acción, el programa de Proncavi AC, conmemorando el mes rosa, el mes de octubre, 1 de octubre. Oncotips, cáncer de colon. Para reducir tus riesgos de tener cáncer de colon, no dudes en tomar suplementos de ácido fólico si lo crees necesario. Puedes consultar con tu médico para que te los prescriba o puedes encontrarlo en las farmacias o tiendas naturales. No obstante, también puedes obtener ácido fólico mediante una adecuada alimentación. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Estos son los alimentos que pueden ayudarte a consumir ácido fólico de manera natural y reducir tus riesgos de tener cáncer de colon. El jugo de naranja natural y recién hecho, la col rizada, las espinacas, el brócoli, las acelgas, las lentejas, los espárragos, los repollos, las coles de Bruselas, los guisantes o chícharos, los cacahuates, el aguacate, el melón y el plátano. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Toma nota de los alimentos que pueden ayudarte a reforzar tus niveles de vitamina D y reducir tus riesgos de cáncer de colon. El salmón y las sardinas, el hígado de pollo, la leche enriquecida con vitamina D que podemos encontrar en nuestros supermercados habituales. Proncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. Y bueno, estamos platicando sobre las experiencias de vida de mujeres que han estado en este proceso del cáncer de mama y bueno, de la doctora Gaby Martínez, que pues ha vivido y acompañado a varias de ellas y pues ella nos estaba hablando de su propio proceso y pues ya aquí está el doctor Homero Fuentes de la Peña, que también pues ha tenido infinidad de experiencias con... ¿Cuántas pacientes, doctor, de cáncer de mama has visto en tu vida? Bueno, ya perdí la cuenta, pero vamos a poner que 100 pacientes de primera vez en 30 años, ¿cuántas son? 100 por año. 100 por año de primera vez, De primera vez. ¿sí? ¿Qué te gusta? Como 3,000. Como 3,000, Como ¿no? 3,000, exacto. Esas son, más las del seguimiento, pues deben de haber unas 15,000 consultas por mama en mis 30 años de ejercicio profesional aproximadamente. ¿Y ha habido cambios? ¿Hay Sí. cambios en relación a este proceso en la medicina? Sí ha habido cambios sustanciales, al grado de que la historia natural de la enfermedad se ha modificado.
se ha modificado sustancialmente para bien, la supervivencia de las pacientes ha mejorado sustancialmente, la llegada de nuevos medicamentos ha aportado mucho, y yo creo que algo muy importante que la gente quizás no tenga en la perspectiva es el proceso de definición de los diferentes cánceres que engloban la palabra cáncer de mama, ¿no? Porque antes era bien sencillo hacer, por ejemplo, terapia hormonal. ¿Por qué? Pues porque teníamos una sustancia antiestrogénica y el dilema es, ¿le doy o no le doy? Y hoy tenemos alrededor de 12 sustancias hormonales, entonces ya no nomás es si le doy o no le doy. ¿Qué le doy? ¿Por qué le doy? ¿Por cuánto tiempo se lo voy a dar? ¿Y para qué se lo doy? Entonces, eso ya es otro rollo. Se definen los grupos, por ejemplo, que expresan el receptor HER2, que antes se desconocía por completo, y tenemos una sustancia anti-HER2 que incrementa el 25% de la supervivencia de las pacientes. Tenemos medicamentos que se adicionan a la terapia hormonal y que dan otro brinco para adelante. Tenemos 7, 8 programas para una de las variedades más agresivas que se llama triple negativo y que han sido crecientemente exitosas. Tenemos tenemos adicionalmente este triple negativo una subdivisión de grupos en donde hoy sabemos que no nomás es uno, son alrededor de 7 u 8 variantes de triple negativo que están en proceso de definición y que van a tener terapias dirigidas en muy poco tiempo que van a ser sumamente exitosas. O sea, sí se ha avanzado. El problema en donde estamos atorados es el acceso. El acceso sigue siendo un problema porque suelen ser medicamentos no fácilmente al alcance, ni de las instituciones públicas, ni del bolsillo del mexicano común. Y si tú no tienes un seguro de gastos médicos lo suficientemente alto que lo cubra, pues el acceso se ve muy limitado. Ese es el gran problema. Yo creo que el gran reto ahorita, más allá del proceso de investigación y definición, es qué hacer para que la gente de a pie lo tenga, ¿no? ¿Cómo le hacemos, no? Tú tienes el medicamento más maravilloso del mundo, pero no hay quien te lo pueda pagar, pues tu medicamento se te va a caducar. Punto. ¿Sí? Entonces, hay que buscar eso. Los laboratorios, la industria farmacéutica, el mercado empiezan a mover estas redes, pero está nada fácil. ¿Sí? Sin embargo, pues ahí va la cosa. Bueno, en el espectro también de la atención de las mujeres con cáncer de mama, yo creo que la integración de equipos multidisciplinarios ha sido pues muy importante, al menos en otros países. Aquí como que ha sido muy difícil que los oncólogos asuman el reto de trabajar o de colaborar con otros profesionales que también tienen que ver en otras áreas de la salud, ¿no? De la persona. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Ha avanzado? ¿Sigue igual? ¿De qué depende? En cuanto a la apertura de los oncólogos para tener la visión de otras líneas, yo creo que sigue siendo muy limitada en México. En el extranjero es diferente. Los que nos abrimos a otras posibilidades, las que contemplamos al yoga, los que contemplamos a la musicoterapia, a la terapia de arte que tú haces también, y que entendemos que el proceso psicoemocional de las personas importa y importa mucho, creo que somos pocos. A mí todavía me ven así como que este loco, qué onda, ¿no? El raro, ¿no? El loco. ¿Sí? Ustedes conocen mi consultorio, yo no uso escritorio para poder dar la consulta. Yo no creo que sea necesario poner una barrera entre la gente. Yo creo que la cercanía, la confianza, el llegar por otros sitios, la parte psicoemocional, el valor claro de la nutrición saludable, por ejemplo, el valor claro de las actividades lúdicas, representa algo muy importante. Pero siendo claros, es poca la gente en Baja California, no nomás en Tijuana, en Baja California que lo hace, y en México en general. Países europeos lo tienen muy desarrollado, los propios norteamericanos y canadienses lo tienen bastante más desarrollados que nosotros. Creo que necesitamos un poquito más de un panorama así como holístico, ¿no? Donde tengamos no tengamos la soberbia de pensar que solo lo que yo hago sirve. También lo que hacen otras personas sirve. El papel de la integración a los grupos multi e interdisciplinarios de psicología, de nutrición, de un chorro de cosas más. Terapia física, rehabilitación, ¿no? Sirve muchísimo. El linfedema, por ejemplo. Clínica del linfedema. La clínica del linfedema, en donde la gente... Es increíble que los cirujanos, sabiendo que hay un riesgo de linfedema, ya no digas
les dan las medidas antilinfedema previas a la cirugía, no se las dan ni previas ni después. No, a mí nunca me ¿Sí? A ti nunca te hablaron de ello. Hoy hay un programa bien claro, está bien sabido el porcentaje de linfedema que tiene una paciente, y no es posible que el cirujano a veces ni siquiera los ejercicios posoperatorios le indican, ¿no? Ahí tiene uno que entrar al quite después de un mes de que te la mandan, después de la recuperación de la cirugía, cuando ese brazo ya tiene una limitante, ¿no? Por ejemplo. Son cosas que tenemos que mejorar y tenemos que concientizar. Pues ahorita vamos a seguir platicando sobre el binomio mente sana en cuerpo sano, ¿no? Porque, bueno, yo creo que ha habido varias experiencias que tal vez ustedes puedan compartir de gente que ha estado como paciente de ustedes y que ha logrado, pues, transitar en este proceso y que ha tenido esa integración, ¿no? La semana pasada estuvieron con nosotros algunos entrenadores fitness y nos decían que algo que me llamó la atención porque nunca lo había escuchado con ellos. Para ser un buen entrenador o un buen instructor, un buen maestro fitness, necesitas trabajar mucho tu parte espiritual. Y yo dije, wow, dice, si no trabajas bien tu parte espiritual, aparte de la nutrición y del ejercicio, pues no vas a poder realmente apoyar a las personas, porque es necesario que estés armonizado. Y dije, bueno, ¿qué tan importante es? Porque siempre recomendamos nutrición y ejercicio, pero ya que a este nivel ellos también estén hablando de todo este proceso, pues yo creo que nos da otras vertientes para entender que estos equipos, pues no nada más es puro médico, ¿no? Son otras personas que tienen otra capacidad técnica que puede aportar mucho a la salud humana. Vamos a un corte y seguimos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi AC, y después de esta pausa pues seguimos platicando con todos ustedes. Para reducir los riesgos de cáncer de colon, puedes tomar el sol siempre que puedas, pero con cuidado de no hacerlo en las horas centrales del día, entre las 12 y las 3 de la tarde, cuando es más intenso. Usa bloqueador solar y no te expongas más de 20 minutos. El sol es otra fuente importante de vitamina D para nuestro organismo. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. ¿Sabías que una sencilla prueba de laboratorio puede ayudarnos a identificar a tiempo el cáncer de colon? Un test de sangre en heces que busca la presencia de sangre oculta en las deposiciones es la prueba más sencilla y económica desarrollada hasta la fecha para detectar el cáncer de colon. A diferencia de la colonoscopía, no requiere una preparación previa del paciente, no molesta, es segura y además es barata. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. El cáncer de colon puede no presentar síntomas al comienzo, sino después de pasado un tiempo, y algunos de ellos son los siguientes: diarrea, estreñimiento, sangre en las heces, cansancio, náuseas y pérdida de peso sin razón. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips Cáncer de colon. Para reducir los riesgos de tener cáncer de colon, es importante que controles tu peso. Lleva una vida físicamente activa y limita el tiempo que pasas sentado. Lleva una dieta saludable rica en cereales, legumbres, verduras y frutas. Reduce el consumo de alimentos ricos en calorías, azúcar y grasa, así como las bebidas azucaradas. Evita comer carne procesada y limita el consumo de carne roja y alimentos ricos en sal. ProOncavi te invita a vivir de...
creo que ha habido muchas historias que han visto en estos años, y pues en Proncavi hemos tenido muchos testimonios de cómo las mujeres que tienen cáncer a veces tienen ciertos perfiles, a veces algunas han coincidido que han postergado muchas cosas que les hubiera gustado hacer antes de la enfermedad y que le dieron prioridad a otras personas o a cosas que ni eran suyas, y bueno, ¿no? Y cómo a raíz de la enfermedad se dan cuenta que empiezan en este proceso a redescubrir sus verdaderos intereses, ¿no? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Qué es lo que realmente les satisface? Puede ser que también estos procesos de postergación de la salud a un segundo término puedan ser causales de enfermedades así. Yo creo que, la postergación, y aparte lo que yo creo que las emociones o los sentimientos que se van reprimiendo ante esa postergación, porque habrá gente que posterga cosas y las sabe manejar, pero cuando te justificas y no sabes realmente cuál es, yo creo que es el propósito de vida, ¿no? De que tienes, cuál es realmente tu proyecto, y ese proyecto puede ir cambiando definitivamente. Entonces, yo sí creo que las emociones como energía que son, si se quedan ahí como estancadas, que era lo que decíamos, ¿no? De las células y todo esto, pues se quedan. A mí, yo me acuerdo cuando decían que el cáncer era como el desorden de las células, ¿no? Que se ponía coloquialmente la célula en un lugar donde no tiene que estar. Y entonces yo creo que es eso. Muchas veces en la vida queremos estar en algún lugar y nos ponemos en un lugar donde no estamos, y ahí nos empezamos a reproducir, pero no tan satisfactoriamente como en otro. Entonces, si se hace esa analogía de vida, pues yo creo que sí tiene. O sea, se altera el sistema, como tú dices, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, yo me acuerdo durante tu proceso que tú pintabas, empezaste a pintar y empezaste a pintar árboles. Y se ve, una vez que hiciste una exposición que estuvo para mí muy fuerte, muy bonita, pero muy fuerte, se ve todo el proceso de esos árboles que cambiaron, pero por completo, ¿no? De colores, de formas, hasta de horario, porque unos estaban pintados en la noche, en la tarde, y de repente pues ya era otra hora. Entonces, ¿cómo fue este proceso, Gaby? Fue curioso porque ya había yo estado incursionando en la terapia de arte, y entonces cuando me toca a mí esto, dije, a ver si es cierto que la terapia de arte funciona, ¿no? Y fui como mi propio terapeuta en ese sentido, y entonces ya empecé a pintar, y cuando pues iba a empezar yo con mi proceso de quimio y todo, dije, pues voy a pintar. Como estuve un poquito más en reposo, no estuve trabajando tanto, entonces pues pintaba y pintaba y pintaba, y salieron los árboles. Entonces la exposición que se hizo fue cuando terminé todo mi proceso como al año, y se llamó Floreciendo en el otoño. Yo lo quería poner como Floreciendo en primavera, porque pues es lo que es lógico, pero dije, no es cierto, Gabriel, estás floreciendo en octubre, en el otoño, entonces por eso. Entonces sí, el primer árbol es un árbol que se está deshojando, y eso es muy fuerte. De hecho ahorita ya lo tengo en casa, ya me lo regresaron, me lo había pedido mi hermana, ya me lo regresó, y es un árbol muy bonito, donde es como como creo que no soy tan técnica en figura humana, es un recurso que he usado y me fascina. Entonces los troncos hago así como el camuflaje, y entonces es una mujer que está dentro del árbol y que se ve que se está deshojando, pero por un lado se ve como una corriente como de fuego, y que era para mí lo que simbolizaba la quimio, ¿no? Era así como que te quemaba, pero que al final había como una esperanza y hay un simbolismo. Ese fue, y empezaron a salir. Hay uno muy fuerte que creo que Irma se quedó con él, que está así saliendo, pues sí, de la tormenta, y empieza en prados y muchas cosas. Y el final, me acuerdo que ya es un árbol donde ves que una mujer está saliendo del árbol y ya están cayendo las hojas, ¿no? Ay, y me emocionó. Ay, es que están hermosos. Y me emocionó porque yo me acuerdo que cuando lo fui a poner eran como unas, no sé si 40 imágenes, 30 y tantos, y iba una colega joven conmigo ahí a poner la exposición,
en un lugar por ahí conocido de aquí de Tijuana, uno chiquito, muy bonito, que nos ofreció el espacio. Y yo me acuerdo que lo empecé a poner, pero lo empecé a poner precisamente como tú dices, como proceso. En la curaduría fue desde que hice el primero hasta el último. Y cuando pongo, aparte los nombres que él iba poniendo, pues estaban así. Entonces cuando yo empiezo a verlo y y termino la última ficha y lo pongo, yo me acuerdo que empecé yo y volteaban y entró el dueño y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, déjame, estoy bien. Y para mí fue uno de mis mejores procesos y mi mejor terapia, el ver ese recorrido a través del arte, a través del árbol que para mí significa vida, florecimiento, estancamiento, lo que quieras, fruto, todo, raíces, y fue un proceso muy, muy fuerte, muy bonito y creo que fue muy curativo para mí. De hecho, fueron 2 personas que estaban con proceso de cáncer y una de ellas dijo, apenas empezaba y me acuerdo que me dijo, gracias por esta exposición porque sé que voy con más fuerza. Para estar, ¿no? Entonces dices, híjole, qué potente es lo del arte. Entonces ahí fue donde yo dije, de aquí soy, sigo como terapeuta de arte, ya lo había iniciado, pero veo el hecho de que lo vieran y el hecho de hacerlo nos ayuda, ¿no? Y yo lo veo ahorita con Socorrito, que está ahí conmigo todavía y que ha sido como recurrente, pero que va una señora de 78 años y que tiene un testimonio de vida hermoso y está pintando y está haciendo cosas increíbles. Doctor, tú siempre has hablado de la importancia que tiene integrar cuestiones lúdicas, no para el tratamiento, sino para no enfermarte, ¿no? Pero en el caso de tus pacientes, ¿qué es lo que tú les recomiendas? Porque generalmente te preguntan, ¿puedo comer esto? ¿Puedo comer lo otro? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Y tú no eres convencional. Me gustaría que hablaras un poquito sobre esa visión que tienes de la atención a las mujeres que tienen cáncer de mama. Bueno, yo lo primero que tengo que decir, y tratando precisamente de este binomio que hablabas de cuerpo-alma, yo diría que es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Porque también está la parte espiritual. Independientemente de la parte técnica, médica, que tengo que recomendar, yo siempre le recomiendo a la gente lo que en mi concepto debería de ser un estilo de vida desde siempre, ¿sí? En México estamos muy poco acostumbrados a tener al arte como una actividad fundamental. ¿Por qué? Porque a lo mejor en las escuelas públicas tienes una clase de música de 1 hora cada semana y en donde si tienes suerte aprendes a tocar la flauta mágica y una melodía Noche de Paz, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿sí? Eso no es un arte lúdico. El día que aprendamos como sociedad a entender que en otros países el arte se genera desde la infancia, el arte se da de esta manera, entendemos claramente que tus 2 hemisferios cerebrales se alimentan de procesos diferentes. ¿Qué mejor testimonio que el que tú nos acabas de dar? Que esta es una de las vertientes del arte. Habemos quienes no sabemos ni tenemos ninguna facilidad para la pintura, o al menos no creemos tenerla, porque hay gente que no la tiene o no lo sabe. Yo lo que le recomiendo a la gente es siempre incluir en su programa de tratamiento una parte nutricional y una parte lúdica. ¿Y cuál es la parte lúdica? Es, ¿qué te gusta hacer a ti? A ver, ¿te gusta bailar? Baila. ¿Te gusta cantar? Canta. ¿Te gusta pintar? Pinta. ¿Te gusta el deporte? Hazlo con las limitaciones que exige tu programa físico. Pero haz algo y acércate espiritualmente. ¿Sí? No estoy hablando de religiosidad, sino de espiritualidad. Acércate al creador como tú lo concibas, acércate a todos estos actos de reflexión interna, escúchate, ámate. Una de las cosas que reiterativamente veo en miles de pacientes y en miles de consultas que he visto es un problema serio con la autoestima de ellas mismas. Primero porque está primero el marido, están primero los hijos, está primero la labor de la casa, está primero el perro que ellas, ¿sí? Entonces no puede ser, y ejemplos sobran, pero recuerdo claramente uno, donde una médico, una profesional de la medicina, dejó de atenderse por razones verdaderamente irrazonables, ¿sí? Y llega conmigo en una etapa 3 de cáncer de mama, con una mama
una masa gigantesca en una mama. O sea, ¿cómo es posible que tú, siendo médica, puedas llegar en estas circunstancias? Y venía la serie de justificaciones. Afortunadamente la podemos sacar adelante, pero en muchas de esas, ahí te quedas en el camino. Entonces mi recomendación siempre ha sido, esto es un problema multifactorial. Y tan es un problema multifactorial que la Asociación Norteamericana de Cáncer ha descrito 72 factores de riesgo. No hay una sola causa. Es un grupo de enfermedades distintas llamados cáncer de mama, en donde en algunas pesa más una cosa que la otra, y en donde tú necesitas la mejor versión de ti misma, física, nutricional, espiritual y lúdicamente, para poder librar la enfermedad. Decía la doctora que es también una cuestión de actitud la recuperación. Por supuesto. Nunca he visto a una mujer con una actitud inadecuada, ni a un hombre también. Nunca he visto a nadie que pueda vencer al cáncer con una actitud incorrecta. Y sí he visto muchas veces personas con problemas extraordinariamente serios que gracias a una actitud tenaz, proactiva, asertiva, hacia el buen camino, que han logrado curarse, ¿sí? Y ejemplos sobran también, ¿sí? Y en mama y en muchas enfermedades más. Creo que todavía no del todo está desterrado ese viejo concepto, esa vieja creencia de que cáncer es igual a muerte. Cáncer no es igual a muerte. Aún cánceres avanzados tienen muchas posibilidades de poder hacer algo. Por supuesto que cuando llegas a la etapa metastásica de un cáncer como tal y llegas a la etapa terminal donde ya no existe el recurso científico para curar a las personas, va a ser prácticamente imposible que te cures, pero eso no quiere decir que la vida no siga y no quiere decir que no puedas hacer muchas otras cosas. Lo que yo creo que el gran reto es llegar simplemente a la inversión de la estadística como se hace en Europa. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que en Alemania, que en Suiza, que en el Reino Unido, de cada 10 mujeres, 9 llegan a tiempo, y en México 1 o 2 de cada 10 llegan a tiempo? Esta es una situación de tipo cultural, es una situación de autoestima, de conciencia como tal, y de tener en tu vida todas estas actividades integrativas que te hagan ser un ser humano completo y un ser humano sano, física, mental y espiritualmente. Doctor, y también hablamos en este tema de dinero, porque tú lo acabas de decir, el sistema de salud pues no puede dar estos tratamientos que son tan súper especializados y tan costosos, y más cuando la gente llega tan tarde, ¿no? Ahí estamos hablando de una situación de que el dinero no alcanza. Aunque lo tuvieran, no alcanza si siguen llegando así. Sí, eso queda claro. ¿Y cómo es esa diferencia entre una mujer que tiene cáncer de mama y llega en etapa 1 y una que llega en etapa 4? ¿De cuántos pesos estamos hablando? Claro que es una aproximación que se ha hecho en función de tabuladores del Seguro Popular y otras cosas, ¿no? Pero vamos a pensar, en términos generales, que una mujer en etapa 1, es decir, un tumor, solo un tumor que no rebasa los 2 centímetros, que no tiene ganglios en la axila, que no tiene otra enfermedad, esa mujer gastará alrededor de 50,000 pesos y tendrá el 98% de posibilidades de salvar su vida. Primero los 5 años y después los que siguen. Nos vamos a la inversa. Una mujer en etapa 4 tiene, digamos, un 2% de posibilidades de sanar y 98% de morir, y se va a gastar un promedio de 750,000 pesos. Como promedio, habrá quien gaste mucho más. Entonces, caray, si el sector salud o la iniciativa o los seguros tuvieran claro esto, harían hasta por razones económicas una inversión en lo que tenemos que hacer, en prevenir y en reducir riesgos. ¿Por qué? Porque también sabemos esto. 40% de los pacientes, de las personas que padecen cáncer de mama, está relacionado a los estilos de vida, no a la genética y no a los otros 71 factores de riesgo, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos eso, veamos el impacto. 40% menos. Eso significa varias millones de mexicanas que no tuvieron cáncer de mama. Porque hay muchas formas hoy día de poderlo prevenir, incluso tratamiento médico, las pacientes que tienen referencia hormonal, en donde hay tratamientos médicos que reducen el 42% de la posibilidad de tener cáncer. Estudios científicos avalados
indexados y perfectamente puestos. Pues vamos a continuar ya para el cierre de nuestro programa del día de hoy. Vamos a una pausa y seguimos pues con estas últimas reflexiones, iniciando este mes, el mes de octubre, el mes mundial de la lucha contra el cáncer de mama, o cómo le podríamos decir, de la prevención o de la detección oportuna, ¿no? O de la concientización sobre el tema del cáncer de mama. Saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Oncotips, cáncer de colon. La sangre en las heces es uno de los síntomas más frecuentes del cáncer de colon. Puede tratarse de sangre de tono rojizo o de sangre negra, que se mezcla con las heces dando lugar a deposiciones de color negro llamadas melenas, más frecuentes cuando el tumor está en el colon ascendente. Tras cierto tiempo de sangrado, y si no se acude al médico, suele aparecer una anemia que a su vez acarrea una serie de síntomas como la sensación de falta de aire, cansancio, palpitaciones o mareos. ProOncavi te invita a vivir de manera saludable y reducir los riesgos de tener cáncer de colon. Y estamos en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi con la doctora Gaby Martínez, con el doctor Homero Fuentes de la Peña, arrancando este mes, el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Y pues a veces los recursos están para la detección oportuna, tenemos mamografías gratuitas, tenemos simplemente la consulta, ¿no? Podemos buscar una consulta de revisión con un oncólogo para ver si tenemos una bolita, en fin. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué las mujeres siguen con esa idea en su cabeza de que, ay, no voy porque me va a doler o porque me van a encontrar algo? O sea, eso es como que la justificación, pero ¿qué hay atrás? Absurdamente, dices, ok, no me voy a hacer esto, ¿qué tal si me sale algo? Qué miedo, ¿no? Oye, ¿y si no te lo haces, va a dejar de estar ese algo? O sea, es una bobera, ¿no? Sí. Realmente, velo así. La mastografía de tamizaje, aquella que se hace en mujeres sin problemas de salud a partir de los 40 años por el solo hecho de tener 40 años, reduce 30% de las muertes en el mundo por cáncer de mama. ¿Por qué? Porque detecta lesiones tan pequeñas que no puedes tocar. Para eso sirve la mamografía de tamizaje. Ese 30% en el mundo, en México es de 4%. ¿Por qué? Porque la gente no se lo hace, no va, o va, se lo hace, no recoge el resultado, o va, se lo hace, recoge el resultado y no va con el médico. Para fines prácticos no cierras el círculo. ¿Y por qué será eso, doctora? ¿Por qué nos da miedo? Yo creo que antes era mucho el tabú, ¿no? El tabú del ¿cómo se llama? De que te vieran, de que tu busto, cómo iba a ser expuesto, había muchas cosas de ese tipo, por un lado. Por otro lado, yo creo que sí, ese pensamiento mágico que a veces tenemos, como dice el doctor Homero, de no voy porque qué tal que me dicen, pues por eso es que uno tiene que ir y tenerse que, entonces es como un pensamiento mágico como de niños, de decir, si no lo veo no está, ¿no? Exacto. Si no lo veo, no está. Entonces, desgraciadamente, todavía hay esa parte de ignorancia o de miedo, mucho miedo a enfrentar la realidad y le evadimos y por eso me impresiona con que un médico o que una mujer médico llegue en esas condiciones, ¿no? Que comentabas. Entonces yo creo que es eso. Yo creo que hay que vencer temor, tener esta parte espiritual, divertirnos, amar la vida y tener un propósito, ¿no? Para que aunque vayamos a hacernos el estudio, porque muchos van porque duele. Ajá. Va a doler más, entonces aguanten el dolor y ya no duele tanto, pues ya nomás. Pues es un apachurrón un ratito. Ya con las digitales ya la molestia no es menor. Pues bueno, vamos a tener la oportunidad este mes de seguir platicando sobre el tema del cáncer de mama y de celebrar la vida, porque en este mes también celebramos la vida de ellos dos.
La doctora cumple justo el 19 de octubre, como lo comentábamos, el doctor cumpleaños el 10 de octubre, así es que vamos a estar bien enfiestados y conmemorando el mes mundial de esta concientización para que podamos reducir los riesgos, prevenir, detectar oportunamente el cáncer de mama. Les agradecemos su compañía esta tarde, los esperamos la próxima semana en Prevención en Acción, el programa de ProOncavi AC. Hola, ¿qué tal?